¿Es posible aprovecharse de la religión en el fondo para ser un materialista? Hoy tenemos un mensaje muy claro de nuestro Señor Jesucristo en esta liturgia de hoy, tanto el del apóstol San Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica, como nuestro Señor, que vuelve a tener un enfrentamiento, una polémica directa con todos aquellos que lo van a perseguir hasta el final, hasta la muerte, ¿no? Que son los escribas y los fariseos a los cuales Él se dirige hoy. Vemos nuestro Señor usando unos epítetos, unos adjetivos con los que califica, ¿no? Claramente y desenmascara, porque Él está aquí hablando, dirigiéndose a ellos delante de todo el público, ¿no? Y ahí nosotros vemos cómo es la caridad verdadera de aquel que es la bondad por excelencia, ¿no? La bondad no permite, se indigna, como vemos aquí en este Evangelio. El lenguaje de Cristo es un lenguaje, evidentemente, de quien muestra indignación, que muestra lo que es propio del Señor en su bondad, santa cólera. ¿Por qué digo esto? Porque infelizmente hoy nos han envenenado de tal manera que con una cierta falsa misericordia, ¿no?, nos hacen separar lo que es el decir la verdad, la bondad de decir la verdad y de corregir a alguien que está yendo por el camino equivocado, ¿no? Más aún, cuando ese que dice o con sofismas aquello que parece verdadero y es mentira, guía a otros no a la verdad sino a la mentira. Y hoy en día a veces podemos tener esto, ¿no?, como tuvo nuestro Señor delante de los escribas y fariseos, ¿no? Pastores que en lugar de guiar a las ovejas hacia la verdad, hacia el bien, hacia la bondad, con falsas misericordias o falsas bondades, lo que hacen es hacer una simbiosis entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre lo bello y lo feo. Nuestro Señor Jesucristo no tiene nada de eso. Nuestro Jesucristo es pan, pan, vino, vino. Sí, sí, no, no. Las cosas son claras porque la verdad es clara y tiene que ser clara. Y por lo tanto aquí vemos a nuestro Señor haciendo uso de esa bondad que Él quiere, con la cual Él quiere llevar y conducir a la verdad a las ovejas, que cuando son verdaderas ovejas de Él, dice, escuchan mi voz, las conozco y ellas me siguen. Por eso las multitudes seguían a nuestro Señor, porque reconocían en nuestro Señor la bondad verdadera. ¿Por qué? Porque veían en Él que predicaba la verdad íntegra, aun cuando esta verdad pueda ser incómoda, como era incómoda para los escribas y fariseos, que se presentaban como modelos de, fíjense, de piedad, de religiosidad, mas en el fondo nuestro Señor los está desenmascarando, porque en el fondo muestra que son unos materialistas. Son personas, fíjense, que usan incluso de la religión, de la piedad, del culto que se debe dar a Dios en el templo, de las ofrendas que se deben colocar en el altar para agradar a Dios, para en el fondo tener un culto velado y en el fondo vivir un apego al oro, al dinero, a aquello que se ofrenda a Dios en el templo. Vean lo que Él dice. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, o sea, falsos, engañadores, porque cierran a los hombres el reino de los cielos. O sea, no solamente que ellos enseñan una falsedad, sino que además cierran a los hombres la salvación. Ni entran ustedes, miren lo que dice para estos pastores, ¿no? Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieran entrar. Y vuelve a repetir, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, de nuevo, que dice que recorren tierra y mar para ganar adeptos, o sea, para hacer apostolado. Ellos quieren llevar, dicen, a otros a Dios. Pero es todo mentira. Cuando consiguen un adepto, lo hacen más digno de condenación que ustedes mismos. O sea, ¿por qué? Porque ellos en el fondo son materialistas usando de la religión. Y hacen lo mismo con aquellos que atraen al templo de Jerusalén, que atraen a la religión verdadera. Guías ciegos. Imaginen un guía que es un ciego. ¿Va a guiar a dónde? Que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero jurar por el oro del templo obliga. Entonces vean, el templo es menos que el oro, que el dinero.
insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? Después les dice otra vez que ellos enseñan a jurar por el altar, no obliga, pero jurar por la ofrenda que está en el altar obliga. O sea, una vez más el materialismo, el dinero. Ciegos. ¿Por qué ciegos? Porque ellos no ven nada de la verdad. Tienen a la verdad delante de él, que es el propio Jesucristo nuestro Señor, pero ellos lo rechazan y lo odian. ¿Por qué? Porque ellos no quieren apegarse a unos mandamientos que ellos se han inventado nuevos y que han desviado de los verdaderos mandamientos de Dios, de Moisés, a aquellos que deberían guiar a la salvación. ¿Por qué? Por puro materialismo. Por eso los llama de ciegos, de hipócritas, de insensatos, etc. ¿Y ahí qué es lo que vemos? Vemos que un reflejo de lo que es la bondad de Dios. Cuando nosotros tenemos personas obstinadas, ciegas, peor todavía, imaginen, son personas que son pastores que deben guiar a otros y viven aprovechándose de la fe y de la religión para en el fondo dar culto al materialismo, al oro, al dinero, a lo que se coloca sobre el altar. Cuidado, porque ellos son los que nos cortan el camino al reino de los cielos. Si somos nosotros honestos, si somos verdaderamente como San Pablo, que se muestra, dice él, orgulloso de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ellos han seguido a Cristo fuera del materialismo. Tan fuera del materialismo que han afrontado la persecución que están haciendo contra Cristo los fariseos y los escribas ciegos. Ellos han afrontado la persecución, los han puesto de lado. Ellos han preferido a Cristo antes que dar culto al dinero y a una falsa religión. ¿Será que nosotros a veces no somos demasiado materialistas y usamos de la fe católica o de la religión para en el fondo llevar una vida tibia, mediocre, tal vez de hipocresía? Es lo que hoy nuestro Señor censura. Y nuestro Señor en su bondad nos llama a dejar la hipocresía, a dejar la ceguera y a ser íntegros. Es decir, desapegados de las cosas materiales para realmente colocar a Dios en el templo, la oración, el altar, la Santa Misa, la Santa Comunión, la espiritualidad, verdaderamente por puro amor de Dios, desinteresado y por encima de todo. Es lo que hoy en día la liturgia nos enseña. Por eso, el que vive así, escucha la voz del Señor y ese, como dice el Salmo, cantará las grandezas del Señor. Ojalá que nosotros lo hagamos así. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve María.